Esta después de haber, conferencia comenzará a después de haber grabarse. terminado la universidad, ¿no? Parece mentira, pero han pasado ya algunos años sin sentirlo, ¿no? Parece mentira, el tiempo pasa rápido, pero no hace mucho estuve tan igual como ustedes. Bueno, yo soy médico egresado de la Facultad de Medicina de Aníbal Cíes Carrión. Soy médico especialista en oftalmología. Trabajo actualmente en el Hospital Hipólito Unanue. Y actualmente me desempeño como docente principal de la Universidad Peruana Unión en la cátedra de oftalmología y en la Universidad Peruana San Juan Bautista, ¿no? En la capital, ¿no? En Lima. Eh, bueno, la idea de hacer esta conferencia es compartirles un poco de lo que hicimos. Bueno, también me invitaron a brindar esta charla en el Instituto Nacional de Oftalmología, ¿no? Dada la cuarentena, pues esto de las tecnologías está aumentando su uso, ¿no? Y qué bien, porque tanto así que casi todas las especialidades, ¿no? En el caso, yo como oftalmólogo, la Organización Panamericana de Oftalmología, la Sociedad Peruana de Oftalmología están haciendo webinars 2 a 3 veces por día y es algo bastante interesante, ¿no? Un fenómeno que no se había visto antes, ¿no? Y sí, dándole buen uso, pues uno se mantiene actualizado de todas estas cosas, ¿no? Y bueno, vamos a hablar hoy día un tema que quizás no se toca mucho porque los médicos tenemos a fijarnos en dos aspectos importantes, o a tres quizás, ¿no? Al diagnóstico, es decir, imágenes de ayuda diagnósticas, o bien al tratamiento médico o al tratamiento quirúrgico si no se dedica a la cirugía, ¿no? Entonces, quizás los médicos perdemos mucho el enfoque de oportunidad de otro tipo de estudios, ¿no? Y justo yo durante mi formación de pregrado me di cuenta de que esto es una muy buena oportunidad para hacer investigación, ¿no? Y me refiero a lo que es la validación de instrumentos de medición, ¿no? Y cuando hablo de validación de instrumentos de medición, es en realidad toda una oportunidad para investigar. Por eso es que yo, bueno, esto lo puse como una oportunidad para investigación en oftalmología, pero no solamente en oftalmología, porque lo que queremos es hallar la forma de medir las cosas, ¿no? Eh, bien, entonces vamos a comenzar con un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, se desea realizar un estudio en una subespecialidad X, no necesariamente en oftalmología, en una subespecialidad X, en este caso en glaucoma, ¿no? Y una de las principales variables es la toma de presión intraocular, pero se utiliza un tonómetro aplanático de Goldman que luego, que es el gol estándar para poder medir la presión intraocular, ¿no? Y que luego de terminar la recolección de datos, el investigador se da cuenta de que estaba descalibrado. Entonces, no importa si el protocolo es perfecto, no importa si la muestra es representativa, no importa si te asesora el mejor bioestadístico, y no importa si invertiste mucho dinero, tiempo, esfuerzo. Simplemente los resultados no van a ser útiles, no van a servir. Entonces, si el instrumento con el que se recolectan los datos no está validado, entonces las conclusiones que se van a obtener simplemente no son válidas. Entonces, ¿por qué me iba a esto? Porque, como le digo, nosotros nos enfocamos más en de repente investigar cómo podemos obtener un diagnóstico o un tratamiento médico o un tratamiento quirúrgico. Pero nos olvidamos y dejamos pasar la oportunidad de poder realizar esta investigación. ¿Y por qué esta investigación a veces resulta tediosa o difícil? ¿O por qué simplemente no encontramos algunas ponencias que nos hagan al respecto? Porque quizás no leemos o no mucha gente está familiarizada con este tema. Entonces, a todo esto, ¿qué cosa es un instrumento de medición e investigación? Entonces, podemos decir que un instrumento de medición es una técnica o conjunto de técnicas que van a permitir ¿qué cosa? Una asignación numérica que va a cuantificar la manifestación de un constructo que es medible. ¿Y qué cosa va a ser el constructo? Lo que yo quiero medir, esa cualidad. En otras palabras, la variable. Si bien es cierto, este tipo de investigación de instrumentos de medición, que es muy importante porque nos va a permitir eh, medir una variable, este tipo de investigación es una investigación de tipo observacional. Pero el hecho de que sea observacional
no solo es que sea descriptivo, sino que es un análisis más profundo. Y se podría hasta decir que es un tipo de estudio que tiene un componente analítico. Entonces, para nosotros poder entender qué cosa es lo que va a medir o por qué es tan difícil medir una variable, es porque las variables van a clasificarse en dos grandes grupos. Según los libros dice así, ¿no? Variables de tipo duras y variables de tipo blandas. Las variables de tipo duras son, por ejemplo, la glucosa, el colesterol, la creatinina. Entonces, uno puede medir cuánto es la glucosa basal, uno puede medir cuánto es el colesterol. Pero, ¿qué hay con las variables blandas? Entonces, las variables blandas serían esas variables que no son tan sencillas de medir como, por ejemplo, la glucosa. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, conceptos más complejos. Por ejemplo, el nivel de conocimiento, el nivel de calidad de vida, la percepción de un tratamiento. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros para poder medir ese tipo de variables, vamos a tener que hacer toda una metodología para poder llegar a medir. Como vamos a ver más adelante en la tesis que desarrollé, fue medir la percepción de maltrato. Entonces, medir la percepción de maltrato no es tan sencillo. ¿Y esto por qué? Porque para medir estas variables, como van a requerir toda una metodología, van a necesitar todo un conocimiento amplio de investigador. También podemos decir que este tipo de investigaciones que tratan de validar instrumentos o que tratan de construir instrumentos, se puede decir que es un tipo de investigación mixta. ¿A qué me refiero? Nosotros los médicos estamos más relacionados con el tipo de investigación cuantitativo, es decir, nosotros nos gusta números e indicadores. Y en cambio, las ciencias sociales no tienen esas variables que son cuantitativas, sino tienen variables de tipo cualitativo. Entonces, estas variables de tipo cualitativo, como les vuelvo a mencionar, no son tan sencillas de medir. Entonces, van a requerir la ayuda de otras ramas de las ciencias sociales, por ejemplo, la psicología, por ejemplo, la sociología o la antropología. Entonces, yo puse esta imagen porque quiero que puedan captar este mensaje. Nosotros, para poder llegar a comprender una sola variable, debemos entender de que esta variable depende de un paradigma, es decir, tiene un concepto filosófico. No todos, pero la gran mayoría de variables tienen un concepto filosófico. Un concepto epistemológico, se pueden basar en teorías que pueden ser muy generales o muy específicas, van a tener toda una metodología de estudio, técnicas de estudio, y al final, para poder llegar a un instrumento, vamos a tener que entender todo el modelo. En el caso, por ejemplo, de la percepción del uso de un medicamento, por ejemplo, ¿no? Yo como oftalmólogo veo glaucoma. Entonces, ¿cómo hacemos para que haya adherencia al tratamiento de un paciente? Entonces, ya se ha estudiado que existe todo un modelo social para el comportamiento de percepción al tratamiento y adherencia de un determinado fármaco. ¿Y cómo es esto? Entonces, ¿qué dice toda esta teoría? Esta teoría social, ¿qué dice? Que toda enfermedad va a ser una amenaza a la salud. Por lo tanto, el paciente percibe a su salud como algo preciado y va a considerar a la enfermedad como una amenaza. Y una manera de evitar esa amenaza es el usar el tratamiento. Entonces, para nosotros poder entender toda esa teoría, tenemos que revisar ampliamente la literatura y si no está escrito, tenemos que descubrirlo. Entonces, por eso les decía que es una investigación de tipo que tiene dos fases, una fase cualitativa y una fase cuantitativa. En la fase cualitativa vamos a tener que, en algunos casos, no en todos, se van a tener que desarrollar entrevistas o focus groups o, por ejemplo, múltiples maneras de poder llegar a este tipo de variable. Y luego vamos a tener que sistematizar estas variables y poder medirlas de manera cuantitativa. Por eso es que se dice que es una investigación de tipo mixto. Entonces, para poder entender a qué vamos a llamar instrumentos de investigación, vamos a incluir a quiénes, a las escalas
muchas veces los que ya llevaron geriatría usan mucho lo que son las escalas de calidad de vida, de fragilidad, índices, ¿no? Y cuestionarios, que es lo más conocido en este caso, ¿no? Y que en pregrado, por ejemplo, es también algo que se puede aplicar muy a menudo, ¿no? Entonces, ¿qué cosa queremos obtener con estas variables, con estos instrumentos, sean índices, cuestionarios o escalas? ¿Qué es lo deseable? Que sea de fácil aplicación, que sea claro, breve y ameno, que sea de fácil interpretación de los resultados y que tengan fácil puntuación y registro. De nada me va a servir que sea un instrumento que tenga un cálculo complejo, porque simplemente en la consulta no lo voy a poder aplicar. O que sea de alto costo, o que tarde un largo tiempo para aplicarse. El paciente no me va a prestar más de 10 minutos de su atención, se va a ir. Entonces, todas esas cosas vamos a revisarlas porque es importante al momento de realizar estudios. Y que yo recuerde, en pregrado es muy común este tipo de estudios, ¿no? La aplicación en cuestionarios, la aplicación de escalas para medir alguna variable. Entonces, por esa razón es que vi por conveniente realizar esta ponencia, ¿no? Entonces, este es un mapa muy general que nos va a permitir ubicarnos. Entonces, nosotros antes de poder encontrar un problema, que como dice Arjona, el principal problema es el problema. Entonces, encontrar el problema de investigación es lo más importante y lo más difícil. Entonces, una vez que hemos hallado el problema de investigación, tenemos que obtener con qué vamos a medir esa variable principal del problema. Y tenemos que hacernos la siguiente pregunta. ¿Existe con qué medir? Si existe, muy bien, vamos a tener que ver cuál es la validez y confiabilidad de este estudio. Entonces, ya vamos entrando a dos conceptos. Uno, la validez y dos, la confiabilidad. Entonces, podemos tener 10 instrumentos que miden lo mismo, pero tenemos que quedarnos con el que tenga la mayor validez y la mayor confiabilidad. Y por eso vamos a revisar esos conceptos hoy día. Si no lo tenemos, ¿qué tenemos que hacer? Construirlo. Y a veces nos da, lo primero que cuando no hay un instrumento, y lo primero que un asesor de investigación te dice, ¿y ya buscaste si existe y está validado? Y uno a veces dice, no he encontrado. Ah, no se puede hacer. Muchos asesores le van a decir eso, pero eso no es un impedimento, más bien es una oportunidad y es un motivo por el cual les vengo a hablar hoy día. Muy bien, si contamos con un instrumento, entonces debemos entender todo el proceso de validación que lo vamos a tocar ahora, en la cual también pasa desde la parte en dos fases, una fase cualitativa y una fase cuantitativa que lo vamos a revisar. Y todo esto pues se debe, igual que como cualquier investigación, tiene que hacerse la estrategia de la pregunta pico, ¿no? La población, ¿a quién voy a estudiar? La población, por ejemplo, cuáles van a ser el objetivo principal de estudio y cuáles van a ser los resultados principales que voy a obtener con este estudio. Muy bien, entonces, ¿cuál es el camino a seguir? Tenemos entonces, si vamos a crear el cuestionario, tenemos que realizar dos fases, la validación cualitativa y la validación cuantitativa. Entonces, si vamos a hacer validación cualitativa, vamos a pasar por conceptos de validez interna, validez externa, validez de contenido, de constructo, que lo vamos a entender ahora, y toda una validación cuantitativa, que es todo el análisis estadístico. Muy bien, entonces, hasta este momento, ¿qué podemos inferir? Entonces, podemos inferir de que no se trata de solo estos estudios que tratan de validar algún instrumento, no son estudios simplemente descriptivos, sino son estudios, si bien es cierto, observacionales, pero que se comportan como analíticos. Y que, como cualquier investigación, y eso quiero que se lleven este mensaje, que en una investigación siempre es todo un equipo de trabajo. Entonces, en ese equipo de trabajo, ¿qué debe contar? Uno, el investigador principal. El investigador principal tiene que tener 3 personas a la mano, los cuales son un asesor
metodológico, que es el que nos va a ayudar con toda la parte de metodología de investigación, un asesor de tipo temático, que es el especialista del área que vamos a investigar, de preferencia un especialista o alguien que domine muy bien esta área, y un asesor de tipo estadístico. El mensaje que también les quiero dar es de que nosotros como médicos, al margen de la especialidad que escojamos, nosotros debemos ser y debemos llegar, estamos en la obligación de llegar a ser, de tener un híbrido entre ser un experto en nuestra área y un experto metodológico. Entonces, y la parte bioestadística también es importante, pero yo creo que una gran limitante para poder hacer investigación en pregrado es de que muchos de nosotros, y me incluyo, porque al inicio le teníamos miedo a lo que es la bioestadística. Entonces, como uno lo ve difícil bioestadística, dice, no, yo no quiero saber nada de investigación. Entonces, y eso no es cierto. Como dicen, ¿no? El que mucho abarca, poco aprieta. Y lo que pasa es de que no podemos ser todistas. Y si tenemos que dominar nuestra área, la tenemos que dominar bien, pero también tenemos que estar en la capacidad de poder realizar un reporte de caso, una carta al editor o un estudio descriptivo, ¿no? Entonces, nosotros como médicos estamos obligados a hacer eso. Y la parte bioestadística, pues tenemos que aliarnos con alguien que nos pueda ayudar, de preferencia un bioestadístico. Muy bien, entonces retomando, vamos a ver la anatomía y fisiología de este proceso de validación. Entonces, vamos a tener dos fases. La fase cualitativa, en la cual vamos a tener la primera fase. Vamos a ver las generalidades de validación. Entonces, vamos a estar en tres escenarios. Si es una adopción, si es una adaptación o si es un instrumento de nuevo. ¿Qué quiere decir? Supongamos que, como la mayoría dice, sí, yo he leído un estudio que en Estados Unidos que evalúa tal escala y tal. Muy bien, pero esa escala quizás está en inglés. Entonces, si la queremos aplicar, simplemente la traducimos y la queremos aplicar tal cual, estamos hablando de una adopción. Adopción. Y mejor si está escrito en español y la podemos aplicar acá. Eso se llama adopción, pero la adopción tiene problemas porque a veces no se va a ajustar a la realidad del lugar donde se va a aplicar. Y eso lo vamos a ver en el tema de adaptación cultural, que vamos a verlo más adelante. Ahora, si nosotros, por ejemplo, queremos aplicar una escala, está en inglés, muy bien, pero la queremos, que sería lo más correcto, la queremos trasladar a nuestra realidad y adaptarla, entonces estamos frente a una adaptación. Y lo más correcto sería de nuevo, ¿no? O sea, armarla de cero. ¿Qué sería lo más correcto? Pero lógicamente que lleva todo esto un proceso y es más largo y más difícil, pero no imposible. Muy bien, entonces, una vez que ya sabemos si es una adopción, una adaptación o es de nuevo, entonces vamos a ver la parte de la validez interna, es decir, ¿qué cosa va a evaluar la validez interna? El grado con que el instrumento mide lo que debe medir. En el primer ejemplo que hablábamos del tonómetro de Goldman, el tonómetro de Goldman sirve para medir la presión intraocular, por lo tanto, debe medir eso. Entonces, ese es un ejemplo. Si yo quiero evaluar la calidad de vida, tengo que ver que todos los reactivos o todas las preguntas de ese cuestionario vayan dirigidas a calidad de vida o aspectos relacionados a calidad de vida. Entonces, por eso se dice que es el grado que un instrumento mide lo que debe medir. Si hubiera alguna pregunta hasta acá, no hay ningún problema, la pueden hacer por el chat o pide la palabra, no hay ningún problema. Entonces, o el moderador que me pase la voz para poder, o a que haga las preguntas el moderador. Muy bien, entonces, la segunda fase, como le dije, es la validez interna. Entonces, ¿qué comprende la validez interna? Lo primero es las bases teóricas. Entonces, ¿qué cosa van a construir las bases teóricas? ¿De dónde van a provenir? De las fuentes de evidencia. Por ejemplo, estas bases teóricas como las ciencias básicas. En el ejemplo de la adherencia a tratamiento, hemos tenido que recurrir por ejemplo, a la rama de la psicología y de la sociología y hasta la antropología para ver cómo son los comportamientos humanos. Entonces, nosotros tenemos que entender todo ese proceso para poder entender cómo es que vamos a construir un instrumento.
Luego, los artículos de revisión, los libros, investigaciones relacionadas al tema, que pueden ser descriptivos o analíticos, revisiones sistemáticas y metaanálisis dependiendo del tema. Muy bien, entonces ya vamos viendo dos conceptos importantes. La validez, que es lo que hemos tocado, que es el grado en que un instrumento mide lo que pretende medir, y la confiabilidad. La confiabilidad es el grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objetos producen iguales resultados. Es decir, grado en que un instrumento produce resultados consistentes y coherentes. Entonces, aquí, por ejemplo, en el libro de Sampieri, ¿cómo define lo que es validación? Que el instrumento debe mostrar ser confiable y válido a la vez. Entonces, para que pueda ser un instrumento bueno, tiene que tener validez y confiabilidad. Este cuadro de aquí habla de los dos conceptos, validez y confiabilidad. Entonces, ¿qué cosa es lo que me va a dar la validez? Me va a dar seguridad y exactitud. Entonces, si mi instrumento no está bien construido, voy a caer en error sistemático. ¿Qué quiere decir? Que este error me va a llevar siempre, o sea, si yo construyo mal la base de una casa, esta casa se va a caer. Y si yo no he hecho bien el instrumento, así yo haga un buen análisis, siempre este error me va a estar perjudicando en mi análisis estadístico o en mi interpretación de datos. Entonces, por eso se dice que es un error sistemático. Y la confiabilidad se refiere a la precisión y la reproducibilidad. Es decir, que el instrumento sea lo más preciso posible y evite que este error se deba a algo aleatorio, es decir, al azar. Por eso se dice que debe evitar el error aleatorio. Debe medir exactamente lo que debe medir. Muy bien, y el ejemplo que dan los libros para esto es el ejemplo de cuando uno dispara hacia un bull, a esto le llaman bull, ¿no? Que lo ideal es de que los disparos caigan dentro del bull. Sí es cierto, es que caiga dentro del bull te da un puntaje, es cierto, pero lo deseable es que caiga al medio. Entonces, si cae dentro del bull, será pues un disparo exacto, pero no preciso. Entonces, de los cuatro gráficos, la que mejor se define o definiría un instrumento es la del ejemplo B, que es un tiro exacto que cae, es decir, cae en lo que es el bull y que le da en el target o diana, que sería la precisión. Es decir, que es confiable y válido a la vez. Muy bien, entonces, en la fase cualitativa, vamos a dependiendo de lo que vamos a estudiar, por ejemplo, si son temas que son relacionados a la sociología o antropología o comportamientos humanos, lo ideal sería recabar información de la fuente directa, es decir, de las unidades de análisis. ¿Qué quiere decir? Los pacientes, la persona, dependiendo qué quiero estudiar. Entonces, yo lo que hago es hacer entrevistas, estudios de sondeo de población, y allí quizás, y me incluyo, no tengamos mucha experiencia haciendo este tipo de investigación. Quienes tienen más experiencia son los psicólogos, los antropólogos, los sociólogos, los educadores. Entonces, ellos, ¿qué hacen? Hacen que esas entrevistas, estos conceptos, como todo en la naturaleza tiene una distribución gaussiana, va a haber patrones. ¿Y qué van a hacer? Todas las entrevistas, los conceptos que han dado los pacientes, lo van a agrupar en patrones específicos. Y estos son lo que van a hacer medibles. Y luego ellos nos van a dar y nos van a decir, ya, esto es lo que, dentro de lo que usted quiere estudiar, esto es lo que usted debe investigar. Y no siempre, eso también lo podemos encontrar en literatura, ¿no? En el caso de que no existiese, pues tenemos que ir a la fuente directa, ¿no? Pero generalmente la mayor cantidad de investigaciones, ya estas unidades de análisis ya están ya tipificados, ¿no? Por ejemplo, ya se sabe cuáles son los componentes de la adherencia al tratamiento o las dimensiones del conocimiento, ya se sabe. Ya. Entonces, ya ha habido estudios que nos han dado eso. Entonces nosotros podemos partir de ahí. Pero si no tenemos eso, vamos a tener que hacerlo de nuevo.
Muy bien, una vez que hemos identificado qué es lo que queremos estudiar y qué componente de lo que queremos estudiar es lo que vamos a hacer, vamos a someter esto de aquí a juicios de expertos. Entonces ya imaginemos que queremos hacer un cuestionario. Entonces ya identifica un cuestionario sobre conocimientos, por ejemplo. Entonces ya identificamos cuáles son los componentes del conocimiento. Muy bien, entonces ya sacamos la mayor cantidad de conceptos y lo que vamos a hacer es llevarlos a los expertos. Entonces es importante formar un panel la literatura recomienda que está entre 5 a 10 personas y que estos deben valorar cómo está construido o si está completo estos conceptos o las preguntas del cuestionario. Y aquí va a venir un concepto que se llama la validez de contenido, que quiere decir que uno como investigador no se le puede pasar ningún concepto de lo que uno quiere estudiar. Este ejemplo, supongamos que este es un tema de investigación y tiene componentes. Entonces, no se puede escapar ningún componente. Y por eso que acá ponen que este instrumento tiene validez de contenido. ¿Por qué? Porque abarca todo lo que la literatura señala. No se me escapa nada. En cambio, este instrumento tiene algunos componentes. Por lo tanto, este instrumento no va a medir correctamente los componentes que quiero estudiar. Por eso que debemos hacer una búsqueda de literatura bastante exhaustiva. Entonces, estos expertos nos van a poder guiar y nos van a poder decir, bueno, esto de aquí sí debe entrar, esto no debe entrar. Y para eso hay estrategias que lo vamos a mencionar ahorita. Entonces, la validez de contenido significa que esos conceptos están refrendados por la literatura y se basan en ello. Y por lo tanto, el investigador debe ser bastante conocedor de lo que va a estudiar. Entonces, para poder llegar a esta validez de contenido, existen diferentes métodos. Hay tres métodos que describe la literatura. Por ejemplo, los métodos de agregados individuales. ¿Qué quiere decir? Supongamos que yo no pueda, no tenga los expertos a la mano, pero gracias a la tecnología me puedo reunir con un experto vía, por ejemplo, GoToMeeting, como por ejemplo esto, o por Zoom, o por Skype. Entonces, lo voy buscando uno por uno. Por eso es que se dice que este método se llama método de agregados individuales. O que un experto trabaje en el Hospital Socorro de Ica y el otro trabaje en el regional. Entonces, voy a tener que ir a buscar uno por uno. Lo malo de este método es que los expertos no van a poder hablar ni debatir entre ellos. Otro método que es utilizado, pero es más utilizado para definir consensos, es por ejemplo el método Delphi. El método Delphi sí reúne a los expertos, pero es un método que lleva varias fases en las cuales se va decantando las opciones hasta que al final todos los expertos se han ponido de acuerdo. Este ejemplo, bueno, este es un ejemplo más tirado para la oftalmología, pero lo que quiero que entiendan es de que, por ejemplo, para esta enfermedad que se llama queratocono, se hizo un consenso global. Entonces, ¿cómo es que se hizo este consenso global? Entonces, reunieron a todos los expertos del mundo, bueno, a representantes de, por ejemplo, representantes de Sudamérica, representantes de Norteamérica, representantes de África, de Europa, y ellos lo seleccionaron de acuerdo pues al número de publicaciones, a la experiencia, a los números de escritos que tenían. Y ellos, ¿cómo es que se reunieron y qué hicieron? Entonces, ellos querían hacer tres cosas. Querían homogeneizar las definiciones y tanto definiciones de enfermedad como definición de diagnóstico. Querían ver cuál era el manejo no quirúrgico más adecuado y el manejo quirúrgico más adecuado o consensuado en este caso. Entonces, hicieron tres rondas de preguntas, tres rondas de análisis y en cada ronda de pregunta habían un determinado número de preguntas. Entonces, para la siguiente fase iba disminuyendo el número de preguntas porque ya se iban consensuando qué preguntas o qué contenidos debían ir en ese consenso. Hasta que al final, después de 4 fases, perdón, se llega a tener estos en el caso, por ejemplo, de definición y diagnóstico, 2 ítems, y en el caso de manejo no quirúrgico y quirúrgico, 10 ítems. Entonces, esto es el método Delphi, es decir, todo un método, toda una metodología
que generalmente, según lo que había leído en ese consenso, lo hace, por ejemplo, una empresa muy aparte de lo que era el consenso de Queratocono. ¿Para qué? Para evitar sesgos, ¿no? Eso es una manera de poder evitar sesgos, que un tercero haga modere las preguntas o modere la reunión, ¿no? Otro método es el método de consenso grupal, en el cual, por ejemplo, vamos a hacer una investigación y reúno a 5 expertos en un solo lugar, a una determinada hora, en un determinado espacio, y nos ponemos a discutir sobre el contenido de lo que debe ir en un instrumento, sea escala, índice o cuestionario. Entonces, los expertos debaten y al final se llega a un consenso bastante claro. En eso simplemente consiste el método de consenso grupal. Y al final se lleva a consenso lo que definió la mayoría, simplemente por mayoría simple. Muy bien, entonces, una vez que nosotros tenemos construido este instrumento, una vez que está construido este instrumento, entonces lo que tenemos que hacer es probarlo. Entonces, para esto existe la prueba piloto. Entonces, ¿para qué sirve la prueba piloto? Para ver qué cosa, consistencia y confiabilidad del instrumento. Y también se puede evaluar hasta cierta parte la validez también. Entonces, ¿qué se recomienda? Que la prueba piloto debe tener como mínimo 25 a 30 personas, pero lo ideal sería de que, por ejemplo, si yo tengo un cuestionario de 20 preguntas, es de que haya 5 personas por cada pregunta, es decir, 100 personas que yo debo aplicarle la prueba piloto. Es una recomendación que he leído en la literatura. Entonces, y las personas que participen en esta prueba piloto ya no pueden participar en el estudio. Eso le llaman reciclar pacientes. Ya no se puede tomar a los mismos pacientes, ¿no? Entonces, la prueba piloto nos va a permitir ver en qué está fallando, si el cuestionario no tiene mucha validez, es decir, los pacientes de repente no están entendiendo lo que se les está preguntando, o no tiene consistencia interna, que es lo que vamos a ver ahorita sobre conceptos de confiabilidad. Muy bien, entonces, hasta aquí hemos entendido que un instrumento lo debemos construir. Si lo vamos a construir de nuevo, lo vamos a construir, va a tener que pasar por expertos y lo vamos a probar. Pero ¿qué pasa? Ese es en caso de nuevo. Pero ¿qué pasa si yo quiero adaptar? Es decir, yo tengo un cuestionario en inglés, pero lo quiero aplicar aquí en el Perú. Un ejemplo, en el cuestionario de glaucoma había una pregunta que decía: ¿usted considera que las personas afrodescendientes tienen mayor riesgo de glaucoma? Entonces, si yo hago una traducción literal y lo aplico en la población peruana, los peruanos, nuestros queridos compatriotas, no van a entender qué es una persona afrodescendiente, ¿no? Nosotros entendemos como raza negra, o sambo, mulato, o chinchano, por último. Entonces, no van a entender que se está refiriendo a una persona de raza negra. Entonces, nosotros tenemos que adaptar culturalmente ese cuestionario. No simplemente se trata de traducir y aplicar, porque eso no tendría ningún sentido. O, por ejemplo, hay una pregunta en un cuestionario, dicen, ¿no? ¿Usted considera que su vida corre peligro cuando usted va en coche o en avión? Entonces, cuando a un peruano tú le mencionas la palabra coche, no lo entiende como auto, sino lo va a entender como el coche que sirve para pasear al bebito. Entonces, a eso es lo que se refiere con adaptar culturalmente, ¿no? A pesar de que un cuestionario puede estar de repente hecho en México o hecho en España, ¿no? Que ahí se habla español. Entonces, aquí entra el concepto de traducción y adaptación cultural. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Traducción directa. Entonces, hay un proceso de traducción y traducción inversa. Y luego, después de que hemos hecho esta traducción, va a seguir todo el proceso debería seguir todo el proceso de validación. Pero muchas veces las publicaciones simplemente se quedan en que lo adaptaron culturalmente y lo aplicaron. Ahorita lo vamos a ver. Muy bien, ¿a qué se refiere esta fase de traducción directa y traducción inversa? La literatura recomienda de que para que haya debe haber dos traductores, de los cuales un traductor debe ser
o está relacionado a la salud. Es decir, puede ser médico, enfermera, obstetra, pero que sea relacionado a salud y que entienda el cuestionario, sobre todo. Y otro traductor que no conozca nada, simplemente sea un traductor certificado. Entonces se recomienda que debe ser certificado. Muy bien, entonces, ¿quién debe hacer la traducción directa? Lo debe hacer el traductor que está relacionado a la ciencia de la salud. Entonces, él agarra el instrumento y lo va a traducir del español al inglés. Perdón, del inglés al español. Del inglés al español. Muy bien, le damos esa traducción al otro traductor para que lo traduzca de español al inglés. ¿Y eso con qué finalidad? Para ver si no se ha modificado ningún sentido a la pregunta de lo que se ha traducido. Esa es la finalidad. Ahora, si nosotros lo queremos, entonces, ¿para qué sirve eso? Para poder saber si el primer traductor lo ha hecho bien. Muy bien, una vez que ya tenemos esa traducción, retraducción o traducción inversa, vamos a llevar esta traducción, ya que ya está en español, al panel de expertos, para que lo pueda adaptar culturalmente. Es decir, llevarlo hacia, o adaptarlo a nuestra realidad, o hacia los giros semánticos que tiene nuestra lengua, o nuestra realidad. Y como todo, deberíamos aplicar una prueba piloto, y deberíamos seguir todo el proceso de validez y confiabilidad, ¿no? Y esto realmente ya me daría una versión totalmente validada. Pero como les mencioné, muchos estudios que hacen, lo traducen, le hacen la traducción inversa, lo ponen expertos y lo aplican a su realidad. Cuando en realidad se debería seguir esto, ¿no? Pero no, el hecho de que solamente se haya quedado acá no significa que no sea, bueno, sino que sería mucho mejor y mucho más científico si lo hacemos de esta manera. Lógicamente que lleva más trabajo, ¿no? Muy bien, entonces, la adaptación cultural se refiere a que hay que tener en cuenta la realidad de nuestra población, los giros idiomáticos, la equivalencia semántica, la equivalencia idiomática, la equivalencia cultural y la diferencia de la protección de salud. Y eso, ¿quién lo da o quién se da cuenta de eso? En este caso, el experto, ¿no? El experto, ¿no? Quizás de repente no hay literatura de repente en nuestra realidad. Entonces, los expertos en esta área nos van a ayudar a ver cómo podemos orientar la pregunta o de qué manera, sin que se pierda el sentido de lo que se quiere preguntar, para que se haga más entendible. Y bueno, siempre como les menciono, tratando de preservar las propiedades psicométricas. Ese es el término correcto. Tratando de preservar las propiedades psicométricas del instrumento. Entonces, un instrumento, ¿qué debe tener? Debe tener datos de identificación, no poner nombres, sino poner de repente un código o un número de historia clínica. Las instrucciones. Ahora, con respecto a las instrucciones, hay dos posibilidades. Que el instrumento uno lo aplique en la práctica diaria, es decir, el médico o el personal lo aplique, o de que el instrumento sea autoaplicado. Entonces, o bien lo aplica el médico o el paciente, se le da al paciente para que lo llene. Entonces, en ambos casos las instrucciones tienen que ser claras. Y si lo va a aplicar el médico o el personal de salud, los investigadores están en la obligación de capacitar al personal que va a aplicar estos cuestionarios. Y si es en el caso de una autoinforme o un cuestionario para el paciente, debe estar en lenguaje sencillo. Los datos generales, los datos epidemiológicos que todo estudio debe tener, datos específicos, que es netamente lo que queremos evaluar, el cuestionario propiamente dicho, y bueno, siempre agradecer al final, ¿no? Se recomienda poner eso de ahí. Ahora, ¿qué reglas generales debemos tener a la hora de redactar un cuestionario? Que esas preguntas deben ser objetivas, claras y tener secuencia lógica. ¿Qué quiere decir? Evitar la doble negación o evitar la doble afirmación. O sea, que no se parezca a una pregunta de examen de admisión a la universidad o un examen de residentado. Entonces, tiene que ser directo, ¿ya?
Entonces, debe estar redactado en un nivel educativo del participante. Nosotros sabemos que la mayoría de la población tiene secundaria completa, entonces debemos redactar en un lenguaje bastante sencillo. Cada pregunta debe medir un solo objetivo. Por ejemplo, como menciona la literatura, ¿no? Le preguntan a un paciente, ¿no? ¿Usted qué opina del sistema de la calidad de atención de su hospital y del sistema de salud? Entonces, o bien me preguntan por el hospital o bien me preguntan por el sistema de salud. Entonces, si bien es cierto, hay una sola pregunta, están dos cosas inmiscuidas. Entonces, uno debe preguntar y ser claro en solo realizar una sola pregunta. Evitar preguntas largas y confusas y siempre debe haber un balance entre preguntas positivas y preguntas negativas. La literatura señala que hay que preferir las preguntas afirmativas, ¿no? Y evitar preguntas sesgadas o tendenciosas. Por ejemplo, si a uno le ponen un cuestionario, ¿usted ha robado? Uno lógicamente que va a poner no. Entonces, ¿qué quiere decir? Evitar preguntas que van a sesgar hacia una respuesta. Entonces, para poder preguntar si alguien ha robado alguna vez en su vida, hay estrategias, hay maneras o hay preguntas que nos van a permitir o subpreguntas que nos van a permitir llegar a lo que queremos explorar, ¿no? Muy bien. Para ver las estrategias de cooperación, que esto es algo muy importante, muy importante, es el anonimato del paciente. Y les cuento esto como anécdota, ¿no? Cuando nosotros hicimos el tema de la tesis que nosotros hicimos fue de percepción de maltrato a los estudiantes de medicina. Entonces, nosotros construimos el instrumento, lo validamos por un experto y luego fuimos a la prueba piloto. Entonces, cuando fuimos a la prueba piloto nos dimos cuenta de que había poca tasa de adherencia o de respuesta positiva al estudio. Entonces, por ejemplo, si había varios 30, 40 estudiantes, entonces solamente participaban 3, 4 y era porque nos conocían. Entonces, una manera de poder mejorar este estudio fue haciéndolo anónimo. A pesar de que en el cuestionario no le poníamos el nombre, entonces, ¿qué hicimos? Agarramos un ánfora y esta ánfora nosotros lo hicimos como si fuera una votación. Le dimos al paciente, mejor dicho, a los estudiantes, le dimos el cuestionario y le señalamos de que lo doblen en el ánfora. Chicos, un ratito, si me pueden esperar, por favor. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, por favor? Un momentito, por favor.
Muy bien, ahora, ¿alguna pregunta, por favor, si fueran tan amables para poder consolidar algunos conocimientos? ¿Algunos conceptos que estén de repente en el aire? Doctor, acá hay algunas preguntas. Sí, claro, con todo gusto. ¿Puedo? Sí, ahí dice, bueno, buenas noches, doctor. Una duda, ¿la prueba piloto se debe tomar para todos los casos? Adaptación, adopción y de nuevo, con las mismas características, mínimo de Ya. participantes. Sí, justo lo que mencionábamos era de que una prueba piloto debe tener un mínimo de 30 participantes, de 25 a 30, según lo que he revisado, 25 a 30, y esto debe ser porque por las pruebas paramétricas, ¿no? Pero se recomienda que por cada ítem del cuestionario sean 5 participantes por cada ítem. Si son 20 preguntas, entonces serían 100 participantes. Ahora, en el caso de la adaptación, definitivamente tiene que tener una prueba piloto, porque tenemos que saber si hay una validez de contenido, o sea, si los participantes están entendiendo lo que se les quiere preguntar. Y en el caso de la adopción, también se recomienda, ¿no? Pero lo malo de la adopción es que como no se le va a tocar nada, entonces, de hecho, que una prueba piloto nos va a demostrar de que va a necesitar algunos cambios o algunos ajustes, ¿no? Pero muchas veces lo aplican, ¿no? De nuevo, definitivamente de nuevo va a tener que tener una prueba piloto para que siga el proceso normal de adaptación. Y lógicamente que debe tener las mismas características de nuestro criterio de inclusión, ¿no? Ahora, hay otra pregunta. La doctora Andrea Cortés pregunta si, aunque sea un instrumento validado en un país latinoamericano, debe hacer un piloto. Lógicamente, se debe hacer un piloto para poder, así está en español, se debe hacer un piloto para poder ver en qué parte del cuestionario los pacientes no están entendiendo. Como les mencioné el ejemplo de la palabra coche y las personas afrodescendientes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces sí se debería hacer. Lo más sería, aunque hay instrumentos que, por ejemplo, lo han hecho en Colombia, lo han hecho en México y lo han aplicado en Perú, pero, y han sido publicados, ¿no? Y en revistas que tienen un impacto bastante considerable, ¿no? Pero lógicamente que uno cuando lee ese estudio debe considerar esas limitantes que tiene, ¿no? Todo estudio tiene limitantes, ¿no? Pero no le quita, de hecho, el valor a ese estudio, ¿no? Ahora, ¿cómo sé que los participantes han entendido las preguntas? Ajá, muy bien, esa es una muy buena pregunta. Entonces, ahí vamos a ver a través del análisis factorial y el análisis de confiabilidad si las preguntas están midiendo lo que deben medir y si son homogéneas entre ellas. Entonces, ahí viene la otra parte, la parte estadística, ¿no? Por eso es que la parte cualitativa, nosotros como médicos la debemos saber. O sea, la finalidad de este curso es de que ustedes, o mejor dicho, de esta charla, es de que ustedes sepan bien esta etapa, porque la segunda etapa lo van a tener que hacer del lado de alguien que sepa bioestadística y tiene que saber bioestadística a un nivel bastante avanzado, porque hay diversas estrategias para poder hacer esto. Entonces, requiere, como le digo, de un equipo multidisciplinario, ¿no? Entonces, hay, por ejemplo, la Cayetano está organizando, bueno, el año pasado organizó un curso que se llama Validación de Instrumentos de Medición, pero este curso se iba directamente, lógicamente que hacía un repaso bastante somero de los conceptos, pero se iba más abocado a la parte bioestadística. Entonces, yo no he hecho el curso, pero he visto el temario y el temario es muy bueno. Entonces, yo creo que ya teniendo en claro esos conceptos, yo creo que cualquiera de ustedes puede tomar este curso, ¿no? A ver, otra pregunta dice, Doctor, sí, hay una pregunta que se le ha pasado, es sobre de Solage, creo que dice, ¿hay un límite que se debe considerar en la antigüedad del instrumento? eso va a depender mucho de lo que esté midiendo, ¿no? Por ejemplo, hay enfermedades donde los criterios diagnósticos cambian, entonces, de hecho, que va a cambiar. O sea, dependiendo qué tan, por ejemplo, los criterios de retinopatía diabética no han cambiado, por ejemplo.
desde el año 91, 92 que se dieron los criterios, no han cambiado. Entonces, si yo quiero hacer algo relacionado a retinopatía diabética con referente a diagnóstico o a tratamiento, casi el tratamiento y el diagnóstico están muy estables. Y también con el glaucoma, ¿no? El glaucoma también es una enfermedad que en la parte de tratamiento sí hay cambios bastante considerables, pero en general, por ejemplo, el uso de la tanopros es la primera todavía regla, aunque ya hay estudios que ya están señalando que el tanopros va a ser reemplazado y que y los metaanálisis están señalando de que va a ser ya el láser selectivo. Entonces, si yo hago una pregunta relacionada a eso, ya va a perder esa validez, ¿no? Entonces, sí es cierto, los instrumentos pueden ser estables en el tiempo dependiendo de lo que estudien, ¿no? Y eso va a depender mucho de lo que estudien. Muy interesante pregunta, ¿eh? Está muy bien que he hecho esa pregunta. Por ejemplo, en el caso de ojo seco, los criterios de ojo seco que están dados por el DEUS 2, entonces eso fue dado hace algo de 5 o 6 años. Entonces, eh, si cambia algún concepto, va a tener que cambiar el instrumento, dependiendo de lo que se quiera preguntar, ¿no? De repente en la parte de diagnóstico, en la parte de tratamiento, o en la parte preventiva. Entonces puede cambiar, ¿no? Bueno, a ver, leo otra pregunta para seguir. Eh, bueno, de hecho que para la parte de muestreo, lógicamente para el piloto sí es lo que le hemos dicho, ¿no? 30 como mínimo y más o menos realizarle 5 pacientes o 5 participantes por pregunta o por ítem. Y a la hora de realizar el muestreo tiene que ser como cualquier estudio, teniendo en cuenta la prevalencia, ¿no? La prevalencia de la enfermedad o de lo que quiero estudiar, ¿no? Entonces, sí se tiene que aplicar la fórmula para poder hallar cuánto de población voy a utilizar, ¿no? Además quizás considerar una extra, no, pues, o sea, no, si uno plantea, por ejemplo, 10 preguntas, debemos tratar de, en el piloto nos vamos a dar cuenta de repente que tenemos que cambiar. Entonces, es como un examen, por ejemplo, ¿no? Un examen, cuando a ti te toman un examen, eh, son 20 preguntas y cada una vale un punto. Entonces, eh, no hay más de 20 preguntas. No hay una pregunta comodín, ¿no? Pues eso ya sesga, ya no está permitido, ¿no? Por eso que el instrumento tiene que ser exacto y confiable, ¿no? Tiene que tener esos dos criterios. Ya, vamos a continuar para poder, y creo que dejamos las preguntas de lado para poder avanzar. Están muy interesantes las preguntas, chicos, están muy interesantes. Este, ahorita voy a terminar de hablar de esto porque hay una pregunta que dice si nos podría dar consejos para rellenar la encuesta. Muy bien. Entonces, justo de esto hablábamos, ¿no? De la parte de cooperación. Entonces, el anonimato del paciente es muy, pero muy importante. Entonces, como les mencioné, el ejemplo de la tesis que realizamos con el doctor Hugo Arroyo, que está presente en el chat, le mando un fuerte abrazo al maestro Hugo. Entonces, eh, para poder realizar eso nos dimos cuenta de que no había buena adherencia. ¿Y por qué no había adherencia? Porque la mayoría tenía miedo de decir que lo maltrataban. Y eso era algo que estaba reportado en la literatura. Entonces, lo que hicimos era hacer un ánfora y pues como uno coloca en un ánfora, no sabes de quién fue la encuesta. Entonces, ahí no poníamos absolutamente nada. Simplemente le preguntamos su edad y su sexo, nada más. Y así nos dimos cuenta de que ya no nos participaban 2 o 3, nos participaban, si habían 50, nos participaban 30 o 40. Y eso fue una estrategia, por ejemplo, ¿no? Que nos dimos cuenta durante la fase piloto. El lugar de la entrevista tiene que ser agradable. Entonces, por ejemplo, a los estudiantes los hemos abordado cuando estaban, por ejemplo, o bien antes de empezar su clase, hablábamos con el docente para que nos ayudara a la aplicación, o al final, ¿no? Pero lógicamente que el docente tenía que salir, no podía estar presente durante la aplicación del cuestionario, ¿no? Porque eso lleva a presión. Pero no lo vamos a coger a los estudiantes cuando están pues a punto de salir de clases o cuando se están yendo a jugar la pichanga, es totalmente incómodo. O por ejemplo, si un paciente tú lo ves sentado
y te empieza a sublevar a los demás pacientes y te hace problemas, ya no lo vas a coger como participante. O si tú lo ves que está comiendo su pan con pollo, con su café, tampoco es un buen momento para abordar, ¿no? Entonces, hay que saber en qué momento hay que abordar al paciente. Entonces, el ambiente es algo muy importante, ¿no? El paciente tiene que sentirse cómodo dónde va a ser entrevistado o dónde se le va a aplicar el cuestionario o dónde lo va a llenar él, ¿no? Por ejemplo, si no es en un escritorio, pues darle una tablilla para que lo pueda llenar, darle un buen lapicero, ¿no? Hay pacientes, los pacientes cada vez más están siendo conscientes de sus derechos y sus deberes que ellos tienen como pacientes. Entonces, por eso se le debe dar toda la información de cuál es el fin que busca la investigación. Y lógicamente se recomienda no solicitar información muy personal, ¿no? Por ejemplo, hay una pregunta que, bueno, un asesor de tesis, cuando estaba ejecutando mi tesis de maestría, me dice, ¿y cómo vas a saber cuánto gana la persona? Me dice, bueno, para clasificar en su estrato social. Bueno, le voy a preguntar por márgenes cuánto gana. Me dijo, eso está muy sesgado, tienes que ver otra manera de poder medirlo o simplemente no incluirlo. Si no es muy relevante, no lo incluyes. Entonces, como mi estudio no era tan relevante, lo excluí, pero si fuera un estudio donde sí es relevante esa variable, hay que ver otras maneras de poder encontrar cómo estratificar este paciente por su nivel socioeconómico, ¿no? Entonces, una persona raramente te va a decir, sí, gano 3.000 soles mensuales. Muy raro. Entonces, solicitar información muy personal va a requerir de ciertas técnicas directas o indirectas para poder llegar a esa respuesta. Y lógicamente que la decisión de no participar es muy importante, muy importante. ¿Por qué? Porque si yo soy el médico tratante y yo soy parte del estudio, no, de repente no soy investigador principal, pero estoy participando del estudio, ayudando, no necesariamente como autor, eh, no va a cambiar la calidad de su atención por el hecho de que no va a participar. Entonces, no puede cambiar por ningún motivo. Entonces, siempre debemos respetar la decisión de no participar. Nunca debe bajar la calidad de atención del paciente. Entonces, así nosotros necesitemos esos datos. Y eso, un tip es que eso debe estar escrito en el consentimiento informado. Ahora, se debe hacer, para estos estudios de validación, se debe hacer consentimiento informado. Todo estudio debe tener consentimiento informado. Y si ustedes no lo hacen, muy bien, lo pueden, de repente puede pasar aprobado en la universidad, pero, o en la maestría, pero raramente una revista científica lo va a aceptar para publicación porque va a pedir la aprobación por un comité de ética. Entonces, todo estudio, sea descriptivo, hasta un reporte de caso, va a pedir la aprobación por un comité de ética. Entonces, hay factores que van a afectar la validez y la confiabilidad de este estudio. Entonces, ¿cuál es la improvisación? Es decir, no hemos hecho un buen protocolo. Entonces, una gran dificultad de este tipo de estudios es de que no hay una buena secuencia de pasos que hay que seguir en esos estudios, porque la ciencia, como ustedes saben, es una secuencia lógica de sucesos. Entonces, si no tenemos claro los pasos que hay que seguir, vamos a improvisar. Y ahí donde viene el problema. Y vamos a caer, como hemos mencionado, en un error sistemático. Y ese es el problema, ¿no? El error sistemático es lo que va a hacer que siempre nos equivoquemos y siempre tengamos problemas. Por eso es que es muy importante en este tipo de estudios la asesoría, ¿no? Es muy importante el equipo multidisciplinario. Instrumentos desarrollados en el extranjero, que era lo que mencionaba, ¿no? Así sea un instrumento en español que haya sido hecho en Colombia, tenemos que validarlo en cuestión Perú. Y ahí viene la oportunidad para todos ustedes, porque hay un montón, este es un campo virgen. Hay un montón de instrumentos en las diversas especialidades, no solo en mi campo, que es la oftalmología, sino en diversos campos donde hay mucha oportunidad para poder validar. Y el instrumento, cuando es inadecuado, lógicamente que va a llevar a las conclusiones que se lleven van a ser errores sistemáticos, ¿no? Y las condiciones en que aplica un instrumento, ¿no? Como les mencioné, situaciones incómodas, ambientes inadecuados, todo eso va a llevar a que no sea confiable el cuestionario. Muy bien, entonces vamos a... ¿alguna pregunta, chicos? A ver, vamos a ver.
Ya, si me pudiera ayudar en las preguntas al doctor de la moderación, por favor, y creo que vamos contestando. Muy bien, entonces creo que avanzamos para poder entender un poco más, porque estamos ya por concluir. Entonces, esa fase cuantitativa ya es la fase estadística. Quizás la gran limitante y lo que da miedo a todo el mundo es esta fase. Pero nosotros como médicos, si bien es cierto, de repente nos es difícil a tomar los datos de la base estadística y llevarlo a la computadora y hacer el análisis estadístico, nos es difícil, eh, pero no nos debe detener, porque lo que sí nosotros estamos obligados a conocer es los conceptos, es decir, para qué sirve un chi cuadrado, para qué sirve un coeficiente Pearson, eso sí debemos conocer. No importa que no lo sepamos hacer, pero sí debemos saber interpretar los datos que nos va a dar el bioestadístico. El bioestadístico va a hacer lo que nosotros le pidamos, porque quien lleva la investigación es el investigador principal. Entonces, esta fase cuantitativa no debemos tenerle miedo. Muy bien, entonces, en esta fase cuantitativa, entonces vamos a ver lo que es la validez del constructo. Muy bien, una vez de que ya hemos hecho el cuestionario, le hemos sometido a prueba piloto y nos hemos dado cuenta de que de repente algunas cosas no están bien, ¿cómo nos damos cuenta de que algunas cosas no están bien o que las preguntas no están bien agrupadas? Entonces vamos a hacer lo que se llama la validez de constructo. Y acá viene el concepto de análisis factorial. Yo mucho recuerdo al maestro Miranda, al doctor Waldo Miranda, que es un gran amigo también, maestro, que nos decía, análisis factorial, chicos, análisis factorial. Y yo me acuerdo cuando estaba en cuarto o quinto de medicina, yo me ponía a buscar sobre análisis factorial y yo no entendía nada. Entonces, pero ahora, ya con experiencia y todo, entendí qué cosa me decía con respecto al análisis factorial. Y es que existen dos tipos de análisis factorial, el exploratorio y el confirmatorio. ¿Qué quiere decir? Que este análisis factorial va a agrupar a las preguntas como factores y este grupo de preguntas lo va a llamar dimensiones o componentes. Entonces, lo único que va a hacer este análisis factorial es a través de un modelo matemático agrupar las preguntas en componentes y factores. Por ejemplo, si hablamos de maltrato, en maltrato psicológico, en maltrato físico o maltrato verbal. Entonces, todas las preguntas que tengan ciertos factores en común van a ir a este componente. Entonces, para eso sirve el análisis factorial. Ahora, ¿el análisis factorial es el único? No, existen otras técnicas también, ¿no? Por ejemplo, existe lo que se llama el análisis RASH, que no lo he puesto aquí, pero son otro tipo de estrategias, ¿no? Entonces, para el análisis factorial se puede hacer también con test de felicidad de Bartlett, de Kaiser-Meyer-Oakling, rotación ortogonal de Marimax. Entonces, son modelos matemáticos. Entonces, que debemos saber qué significa, pero que el bioestadístico nos va a ayudar a poder hallar estos factores. Entonces, el bioestadístico nos va a decir, mira, ¿sabes qué? Esto ha salido muy similar y estos se han agrupado en estos factores. ¿Qué significa estos factores? El bioestadístico no sabe qué significa, salvo que el bioestadístico sea parte muy íntima de la investigación y sepa cuáles son los fines y objetivos de la investigación, que por lo general a veces no sucede. Entonces, nosotros decimos, ya mira, estas preguntas, ya, esto de acá está relacionado a tal componente. Ya, y así nosotros vamos orientando el bioestadístico a que haga el análisis 6. Muy bien. La otra fase es la validez de criterio. Y esta validez de criterio significa comparar nuestro instrumento con un gol estándar, que a veces no hay un gol estándar. Entonces, si no hay gol estándar, entonces no tenemos con qué compararlo. Entonces, pero por lo general hay un gol estándar a veces. A veces los instrumentos nuevos que nosotros podemos crear son otros instrumentos que también evalúan lo mismo que de repente un cuestionario de calidad de vida. Nosotros podemos hacer otro cuestionario de calidad de vida y eso no está mal. Está bien. No, que eso ya lo hicieron. No, eso no es impedimento para hacerlo. Lo podemos hacer, pero podemos hacer el nuestro en la población peruana o podemos y comparar los resultados. Entonces, hay dos tipos de validez. La validez concurrente, es decir, cuando nosotros hacemos a la población le vamos a aplicar el gol estándar y nuestro instrumento. Y vamos a comparar qué tanto de similaridad tiene. Y la validez predictiva es, primero evaluamos
primero aplicamos nuestro instrumento y luego vamos a aplicar el instrumento gold estándar. Entonces, eso se hace en diferido, ¿no? Entonces, ¿qué cosa va a evaluar esto? El grado de predictibilidad que va a tener nuestro instrumento. Entonces, va a predecir lo que va a decir posteriormente el gold estándar. Muy bien, entonces, cuando nosotros juntamos la validez de contenido, que es decir, todo el proceso de expertos, de construcción en base a la literatura, más la validez de constructo, es decir, cómo estos componentes se han agrupado a través del análisis factorial, y la validez de criterio, es decir, que lo hemos comparado con su instrumento, recién allí vamos a decir, este es un instrumento válido, que tiene validez total. Entonces, la suma de esos tres, de tres validez, vamos a tener una validez total. Muy bien. La quinta fase sería la confiabilidad, que es el grado de congruencia con el que un instrumento mide la variable. Entonces, este instrumento debe ser reproducible, es decir, que tiene que haber una buena correlación y coherencia entre las mediciones de los ítems de una misma dimensión. Es decir, todas las preguntas deben ir en un solo sentido y debe haber coherencia entre todas ellas. Entonces, para eso hay también herramientas estadísticas como es el coeficiente de Pearson-Spearman, que es para variables cuantitativas, el coeficiente de concordancia de Kappa o Kendall, que es para variables categóricas, o gráficos de Bland-Allman que evalúan concordancia. Y la fiabilidad, que es la consistencia interna, que es el grado en que un instrumento es capaz de medir sin error. Entonces, va a medir la proporción de variación en las mediciones que se debe a la variedad de valores. Entonces, esto se va a lograr ¿con qué cosa? Quizás muchos de ustedes lo habrán escuchado o lo habrán leído o lo habrán escuchado en los congresos que se refieren al alfa de Cronbach. Que este alfa de Cronbach debe estar en un valor aceptable de mayor de 0,7. ¿Qué quiere decir? Yo voy a poner en la base de datos todas las preguntas del cuestionario y todas estas preguntas tienen que tener una consistencia interna. Es decir, que debe medir que la variación tiene que ser una proporción a lo que mide y tiene que haber, esa variación tiene que ser muy similar entre todas esas preguntas. Entonces, ¿cómo se mide esa fiabilidad o esa consistencia interna? A través del alfa de Cronbach. El alfa de Cronbach no es la única. Hay otros métodos como la tienda de Kuhn-Richardson para el caso de variables dicotómicas, es decir, para el caso de preguntas sí o no. Y, por ejemplo, otros métodos como mitad-mitad y correlación interenunciados. Y otro componente que se tiene que evaluar es, por ejemplo, cuando un instrumento lo va por ejemplo, tomar una persona o, por ejemplo, o es operador dependiente, o la persona misma lo va a tomar. Me explico mejor. Por ejemplo, fiabilidad intraobservador. ¿Qué quiere decir? Si yo a una persona X le tomo un instrumento, le tomo el instrumento hoy día, y de acá a 3 días le vuelvo a tomar el mismo instrumento, tiene que haber correlación entre ambos resultados. Eso es lo que quiere decir la fiabilidad intraobservador, que es el coeficiente de correlación intraclase, que es el famoso test-retest. El coeficiente de correlación intraclase, que se puede evaluar también con el coeficiente de Pearson, si es cualitativo ordinal con Spearman-Brown, y con el índice de capa de Cohen si es cualitativo. Ahora, en el caso del TRT, por ejemplo, si yo quiero evaluarlo en el tiempo, es de que, por ejemplo, no debe transcurrir mucho tiempo entre la primera prueba y la segunda prueba. No debe pasar mucho tiempo. ¿Por qué? Porque si yo lo hago muy próximo, el paciente se puede aprender algunas preguntas. O no debe ser ni muy cercano ni muy lejano. Entonces, tiene que ser un tiempo prudente, 3, 4, 5 días a lo mucho. No puede ser que yo le tomo hoy día el test y mañana le tomo el test, ¿no? Porque a veces el paciente va a contestar lo mismo. Entonces, a eso se llama efecto aprendizaje, ¿no? O que lo otro, o que el sujeto simplemente ya no quiera participar de un segundo test. Y la fiabilidad interobservador es, por ejemplo, cuando esto se llama operador dependiente. Es decir, si supongamos, ¿no? Yo le quiero tomar un examen, por ejemplo, ¿no? Una tomografía o una topografía corneal, creo que es el mejor el caso. Es decir, vamos a medir las curvaturas de la córnea. Pero esta medición de curvaturas de la córnea lo vamos a hacer con un aparato que se llama topógrafo corneal.
Entonces, pero lo malo es de que hay un factor que se llama factor operador dependiente, es decir, entre yo que soy un médico y otro médico puede haber cierta variación de repente, en cómo el médico le ha tomado el examen. Entonces, esa fiabilidad interobservador es lo que va a evaluar estos instrumentos estadísticos, ¿no? O, por ejemplo, si los médicos, de repente uno de estos médicos está sesgando las respuestas, de repente lo está entrevistando y le pregunta al paciente y lo está sesgando hacia un lado. Yo me doy a dar cuenta si alguno de mis entrevistadores está sesgando hacia un lado. Entonces, la fiabilidad interobservador es lo que me va a permitir develar quién es el que puede estar fallando en ese aspecto, ¿no? Entonces, es el grado de acuerdo que hay entre evaluadores diferentes que valoran a los mismos sujetos con el mismo instrumento y en la misma ocasión, ¿no? O sea, y eso, inclusive, sí, eso sí se puede hacer en el mismo momento, ¿no? Eso sí se puede hacer en el mismo momento, aunque se recomienda que haya también cierto espacio, ¿no? Se recomienda que sea, pues, siquiera 1 hora de diferencia o media hora de diferencia, ¿no? Yo le tomo la topografía, yo le tomo, y el segundo colega le puede tomar en 20 minutos o media hora el otro examen. Y esto se halla con el coeficiente de correlación interclase, coeficiente Pearson, Spearman, el de correlación Kappa-Cohen o análisis de varianza. Entonces, este es un cuadro, esto es un cuadro simplemente de resumen de lo que hemos tomado, de tanto cuáles son los indicadores para hallar la validez y de la reproducibilidad. Y lo que les quería comentar era de este estudio, ¿no? que hicimos en el Instituto Nacional de Oftalmología. Esto lo hicimos con una junta de expertos del Instituto Nacional, con el doctor José Noriega, que era el jefe de glaucoma, y un panel de expertos, de 4 expertos más, ¿no? Uno de ustedes, en ese entonces era el doctor Cámara, y la ayuda del doctor Mesones, ¿no? Que justo al doctor Mesones lo conozco, pues, por estar en la sociedad científica de este pregrado y luego conocerlo ya a través de otros amigos a nivel de SOCIMEP. Entonces, el doctor Mesones muy cordialmente aceptó ayudar a este estudio, le tomó mucho interés y logramos validar a este instrumento. Lógicamente que ese estudio, lo que hicimos fue tomar todos los cuestionarios ya validados, que ya habían tenido validez, y lo que hicimos fue agregarle, o sea, traducirlo del español del inglés al español, y lo que no hicimos fue retraducción, eso sí no lo hicimos, por eso que eso está acá, ¿no? Solamente dice traducción de inglés al español, eso es una limitante quizás del estudio. Y sugerencias del panel experto. Entonces, con todo eso, se hizo un solo cuestionario que consistía en 72 ítems, y luego, después del panel, ya se definió que este instrumento debía tener 20 ítems. Y se descubrió que se iba a agrupar las preguntas relacionadas a los factores de riesgo para el glaucoma de ángulo abierto, a los aspectos clínicos y al tratamiento. Luego, después de esto, se aplicó una prueba piloto y al final nos quedamos con 14 preguntas. Entonces, hicimos todos los análisis también estadísticos y nos dimos cuenta que algunas preguntas no eran bien entendidas por los pacientes o que eran redundantes. Entonces, eliminamos 6 preguntas y nos quedamos al final con 14. Entonces, volvimos a someter este instrumento a opinión de expertos y finalmente nos quedó este cuestionario, ¿no? Que tiene 2 preguntas de factores de riesgos, 6 preguntas de aspectos clínicos y 6 preguntas de tratamiento. Entonces, ¿cómo es que este es el instrumento? Estas son todas las preguntas que se formularon en este cuestionario, ¿no? Que, por ejemplo, el glaucoma causa ceguera, entonces el paciente marcaba verdadero o falso. Y con respecto a eso, ¿no? ¿Cómo evaluar la variable? Es una pregunta que también se suele hacer, ¿no? Entonces, existen 2 tipos de preguntas. Las preguntas abiertas y las preguntas cerradas. Las preguntas abiertas son más de uso de investigación cualitativa. En cambio, las preguntas cerradas son más de uso de investigación cuantitativa. Ahora, de las preguntas cerradas existen 2 tipos. Las dicotómicas, que es en este caso verdadero o falso, sí o no, sabe o no sabe. Y las preguntas politómicas, en este caso como la escala de Likert. Por ejemplo, la escala de Likert son 5 categorías que evalúan generalmente opiniones o percepciones, ¿no? Por ejemplo, totalmente desacuerdo, en desacuerdo, neutro,
de acuerdo y totalmente de acuerdo. Entonces, lo bueno de eso es que hay variabilidad, ¿no? Entonces, y de acuerdo a eso va a ser también la prueba estadística que se va a aplicar, ¿no? Y luego, lo que se hizo fue conformar el panel, lo que se hizo fue esa estrategia, ¿no? Conformamos el panel de expertos y le preguntamos, muy bien, doctores, de acuerdo a lo que queremos estudiar y de acuerdo a lo que va a los objetivos del tema, ¿usted cuánto de porcentaje de peso le va a dar a cada dominio? Entonces, nosotros, los expertos dieron más o menos qué porcentaje, de acuerdo a su criterio, iba a pesar, ¿no? Por ejemplo, el primer experto dijo el factor de riesgo 10, porque estábamos hablando de pacientes con glaucoma, de conocimiento de glaucoma en pacientes con glaucoma, ya diagnosticados. Entonces digo, bueno, factor de riesgo nos parece que debe pesar 10. A mí me parece que aspectos clínicos sí debe conocer su enfermedad 40% y de tratamiento debe pesar un 50%. Y así, cada experto dio su porcentaje y al final lo que hicimos fue promediar cuánto fue este factor de riesgo. Tenía más o menos un 10% en promedio, en aspectos clínicos 36 y 54. Entonces, teníamos dos preguntas en factores de riesgo. Entonces, si tenemos dos preguntas y vale 10%, entonces deberíamos tener en cuenta de que cada pregunta debe valer 5 puntos para que llegue a este 10%. Entonces llevamos todo el cuestionario a 100%, por así decirlo. O sea, 20 de nota equivale a 100 puntos. Entonces, el 10% que son 10 puntos, entonces, y eran solo dos preguntas, entonces cada pregunta iba a valer 5 puntos. Entonces, por eso es que el dominio vale 10 puntos. Entonces, en el aspectos clínicos eran 6 preguntas, entonces 6 por 6, 36 puntos. O sea, cada pregunta de aspectos clínicos vale 6 puntos y son 6 preguntas. Y lo mismo en tratamiento, ¿no? Eran 9 preguntas y por eso es que la mayoría de expertos le dio más porcentaje de peso y esto fue parte del consenso, pues, ¿no? Entonces, esto valía, son 6 preguntas y cada pregunta valía 9, que me da un igual 54 puntos, todos 100 puntos. Entonces, eso fue como es que nosotros llegamos a establecer, ¿no? Y cómo hallamos los niveles, ¿no? Nivel leve, moderado, severo. Porque lo dividimos por terciles y, por ejemplo, el primero iba de 0 a 44 puntos, que era para bajo nivel de conocimiento, de 45 a 56, 57 era moderado y de 57 a 100 era bueno. Eso es por decir, no me acuerdo exactamente los números, ¿no? Pero más o menos así fue. Entonces, los puntos de corte se hallaron de acuerdo a la división por cuartiles, ¿no? En este caso por terciles. Ahora, otro estudio que realizamos, este fue con lo que me gradué como médico cirujano, que fue un estudio que lo hicimos con la doctora Cámara, el doctor Muñoz, el doctor Hugo Arroyo, que nos ayudó mucho con el análisis estadístico, el doctor Cristian Mejía, que nos ayudó con la parte metodológica, el doctor Len, que en paz descanse, él también fue autor de este estudio, y el maestro Miranda, que fue nuestro asesor también metodológico, ¿no? Entonces fue todo un equipo multidisciplinario que actuó en este estudio. Entonces, en este estudio llegamos a hacer lo que es el análisis factorial y pudimos determinar el ANFRA de Cronbach, ¿no? Que era un ANFRA de Cronbach en general bastante aceptable porque era 0,8, ¿no? Y nos permitió poder obtener, por ejemplo, acá por grupos, cómo las preguntas se iban, estas son todas las preguntas y cómo estas se iban a agrupar, ¿no? En dominio 1, dominio 2, dominio 3, dominio 4. Entonces nosotros llegamos a definir qué dominio iba a pertenecer cada pregunta. Entonces, más o menos este es el cuadro, cómo se representa un análisis factorial, ¿no? Y nos dice ya, estas preguntas te van para el maltrato psicológico, estas van para el maltrato físico, estas para el maltrato verbal, estas para el maltrato sexual. Muy bien, entonces quiero concluir con esta frase, ya que la mayoría de oyentes son futuros colegas, son miembros de la sociedad científica, de que la investigación es parte de nosotros y está en nuestra esencia, está en nuestros genes, ¿no? Por eso es que el método de investigación científica no es más que una expresión del modo necesario de funcionamiento de la mente humana. Estamos obligados por necesidad, así como el comer, que es una necesidad fisiológica, estamos
con una necesidad y hambre de investigar. Y simplemente tenemos que desarrollar esa necesidad, hacer que esa necesidad se muestre, ¿no? Entonces, ese es el mensaje que le quiero dejar. Y bueno, no sé si hay preguntas para poder responder. Sí, doctor. Aquí hay una pregunta del doctor Pedro Lengua. Dice, ¿podríamos reproducir, con tu permiso, acá en nuestro servicio de oftalmología del Hospital Augusto Hernández? Eh, ¿Se refiere al instrumento que presentó primero, doctor? Claro, mire, cuando uno publica un estudio, en realidad los derechos del estudio pasan a la revista. Ya uno como autor pierde todo derecho, a menos que el autor lo patente, ¿no? Lo patente, no sé, pero previamente, o sea, ni siquiera lo puede, después que lo ha publicado en una revista ya no lo puede patentar. O bueno, no sé, creo que es lo que sucede, ¿no? No estoy tan seguro en ese aspecto, pero sí se puede reproducir, o sea, no hay ningún problema. Lógicamente que si lo cita, va a decir, ¿no? Instrumento elaborado por tal, ¿no? Y va a tener que señalar en su estudio que ha tomado tal instrumento, ¿no? Pues si no estaría incurriendo en plagio, ¿no? Pero sí, no hay problema, o sea, mientras que lo cite no hay ningún problema. Lo que sí me ha llegado muchos correos de otras personas, me llegó correos de Colombia, de México, de Ecuador, eran de autores, algunos eran psiquiatras, otros eran psicólogos, otros eran estudiantes de medicina, que si me pedían el instrumento con el que yo utilicé para evaluar el maltrato. Entonces, eso es lo bonito de la investigación, que el investigador no es egoísta. El conocimiento está hecho para hacerse, el conocimiento no puede negarse. Y eso es lo bonito, que cuando tú le escribes a un investigador, el investigador te responde. Yo también he tenido la oportunidad de escribir a otros investigadores y me han respondido y me han facilitado sus instrumentos. Entonces yo le respondía y le daba el instrumento, se lo enviaba por correo, mire, esto es lo que hemos utilizado, esperamos que le pueda servir de ayuda, ¿no? Y que su trabajo se llegue a publicar. Y lógicamente que te escribían también agradeciéndote, ¿no? El aporte, ¿no? Y eso es lo bonito en la investigación, ¿no? De que no debe existir el egoísmo. Y otro consejo quizás que yo les doy a ustedes es que en investigación, que eso lo diferencia mucho de la política, es de que en investigación el que se pica pierde. Entonces, uno en investigación te pueden decir que has hecho mal el estudio, te pueden decir que está pésimo, que has hecho un mal análisis estadístico, que has hablado barrabasada y media en una conferencia, pero lo único que tiene que uno saber decir es muchas gracias por su crítica. Entonces, uno nunca puede perder la diplomacia e investigación. Entonces, eso es algo que quiero que aprendan, que así un colega, otro colega les diga que su instrumento es una porquería, su trabajo, su tesis, lo que sea, simplemente diga, doctor, apreciamos mucho el interés, gracias por sus comentarios, ¿no? Y siempre tomar de manera constructiva y positiva todo lo que uno le puede llegar, ¿no? Sí, otra Doctor, pregunta, por favor. sí, sí, doctor, acá hay otra pregunta. También es del doctor Pedro Lengua. Buenas noches, excelente exposición. Tengo una consulta. Con respecto a la encuesta vía internet, ¿estas tienen el mismo manejo que las encuestas presenciales? ¿Se validan igual? ¿Requieren el mismo número de sujetos en el piloto virtual que en un piloto presencial? Claro, Muchas sí, gracias. por supuesto. Sí, 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 claro. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de participar, bueno, no se llegó a publicar este estudio, pero fue un estudio que lo hicimos en el área de retina del Instituto Nacional. Fue un estudio era sobre preferencias de uso, así, preferencias de uso en los sistemas de visualización de cirugía vitrorretinal para desgarro gigante de retina. Entonces, ahí le preguntábamos a los oftalmólogos qué sistema de visualización les gustaba más. Entonces, pero nosotros llegamos hasta la fase piloto, no llegamos hasta la fase ejecución, porque simplemente cogimos ese instrumento y lo presentamos a un congreso. Entonces, la idea no era esa, ¿no? Quizás también por también pérdida de contacto con los autores del trabajo y todo eso ya no se pudo terminar, ¿no? Pero los datos fueron bastante interesantes y hubo una buena adherencia. Pero el hecho de que se haga de manera electrónica o virtual no significa que no pase por estos procesos, ¿no? Una estrategia que se puede hacer, por ejemplo, que también es otro tema de investigación, es, por ejemplo, la aplicación virtual de este cuestionario, sea para los médicos
o sea para los pacientes. Entonces, uno puede estudiar si es de fácil aplicación. Por ejemplo, este cuestionario lo pueden transformar en aplicativo y estudiar cómo se comporta, cómo es el manejo. Hubo dificultad, tú le puedes hacer una encuesta diciéndole, ¿sabe qué? El cuestionario del doctor tal en la aplicación móvil, ¿qué tal le parece? ¿Sencillo de usar o no sencillo de usar? O a los pacientes inclusive le puedes preguntar eso. Entonces, uno en una investigación puede saber si esa aplicación, ese instrumento es útil o no es útil. Entonces, es una investigación de otra investigación. Pero, de todas maneras, cuando uno ejecuta esos instrumentos, tienen que tener igual validación. Y se recomienda que la validación sea en el medio en el cual se ha diseñado, se va a aplicar. Por ejemplo, en este caso, nosotros lo hemos diseñado para que se aplique en una hoja, en un test. No lo hemos diseñado para hacer un aplicativo, ¿no? Hemos tenido que hacer las pruebas piloto en el aplicativo que queremos tener. Entonces, si uno de ustedes se les ocurre tomar este instrumento, hacerlo aplicativo, tranquilamente lo puede someter a un estudio descriptivo, simplemente descriptivo, y probar si funciona, si hay adherencia o no hay adherencia. Doctor, tenemos otra pregunta. Dice, y si se da el caso en el que el piloto no sea viable, entonces se debe utilizar otro instrumento o se debe de reformular la pregunta. Es que eso va a depender mucho del diseño de estudio, ¿no? Va a depender mucho cómo ha diseñado el estudio, ¿no? De qué tanta buena literatura ha tenido. O sea, en realidad el instrumento, si se ha hecho una buena búsqueda bibliográfica, se tiene un buen panel de expertos y todo, el instrumento va a funcionar. Puede tener sus fallas, puede tener sus defectos, pero en general va a funcionar, ¿no? Entonces, habría que ver por qué razón no hay un buen alfa electrón, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Entonces, ahí el investigador tiene que darse cuenta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? O los pacientes no entienden, o no está bien redactadas las preguntas, o de repente no contiene lo que realmente debe preguntar el cuestionario. Entonces, hay muchas cosas que debe preguntarse el investigador, ¿no? Y hay una pregunta que también estoy leyendo que dice si deben preguntar, en este caso el consentimiento informado, lo envía por email, ya, tiene que firmar. Si el consentimiento informado es en hoja, en hoja. Si la encuesta se aplica en esto, se puede hacer de manera virtual, ¿no? Pero lo preferible es que sea en un papel, ¿no? Inclusive por definición, si uno revisa los guías que hablan sobre consentimiento informado, dice, es un documento, dice, sí, la definición dice, es un documento de interés médico legal, donde el paciente acepta participar en el estudio. Entonces, cuando uno habla de documento, la mayoría lo interpreta como algo escrito, ¿no? Doctor, acá hay otra consulta. Dice, doctor, buenas noches. Una pregunta: ¿del grado de validez interna va de la mano con el de la validez externa? Porque es posible que quizás aplicándola a una población de un mismo país, quizás los resultados no sean del todo significativos. Claro, de hecho, por ejemplo, estos instrumentos han sido validados, pero no han sido aplicados. Por ejemplo, el instrumento de glaucoma y el de percepción están validados, pero su validez interna ha sido demostrada. Pero la validez externa solo es válida para la población que se ha aplicado, o sea, para los de Ica o para los de Lima. Pero si nosotros queremos probar su validez externa, podríamos hacer tranquilamente un multicéntrico, ¿no? Y probar cuáles son la validez de esos instrumentos, ¿no? Validez externa. ¿Cuál es nuestra realidad país respecto a los conocimientos de glaucoma? ¿O cuál es nuestra realidad país con respecto a la percepción de maltrato en todos los estudiantes del Perú, ¿no? Y ahí sí podríamos hablar de una validez más grande, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor. Bueno, aquí, dice, entre una encuesta virtual y una presencial, ¿cuál es la más efectiva? ¿Cuáles serían sus pros y contras de cada una? Es que eso va a depender mucho de a qué tipo de paciente lo vas a aplicar. Por ejemplo, si son pacientes de un nivel, si son jóvenes, de hecho que van a poder, bueno, eso es una suposición, ¿no? Que van a tener mayor adherencia a los medios electrónicos, ¿no?
Pero en el caso de las personas mayores, o dependiendo qué vamos a estudiar, por ejemplo, en el caso de glaucoma, depende también de nuestros criterios de inclusión, ¿no? Si son pacientes con una agudeza visual que les va a permitir ver, por ejemplo, si vamos a ver en grados avanzados de la enfermedad, entonces no va a ser tan aplicable, ¿no? Pero si lo vamos a hacer en nuestro criterio de inclusión, decimos, no, pacientes que tengan visión mejor a 20/100, o sea, van a ser con pacientes con dificultad moderada, es decir, van a poder leer. Entonces, ahí sí tendremos que considerar si se puede aplicar el medio electrónico, ¿no? Pero es algo que tenemos que ver, ¿no? Porque no ha sido estudiado, ¿no? ¿Qué tanto se puede aplicar estos cuestionarios en formato electrónico para saber cuál es su adherencia? Y eso es un motivo de investigación, porque es una oportunidad. Gracias, doctor. Otra pregunta que nos tienen es si se tenía pensado en hacer el piloto de 5 participantes por pregunta y reparto las encuestas virtuales y solo me contestan 2, ¿debo seguir enviando encuestas hasta completar el número del piloto? Claro, lo ideal es completar el piloto, ¿no? Para que se pueda llegar al número ideal. Entonces, eso se llama adherencia al estudio, ¿no? Entonces, lo malo y eso está reportado en la literatura, que a veces no hay buena adherencia cuando uno envía un correo electrónico, y puede que te llegue como spam, o simplemente puede que el paciente no lo lea. Por ejemplo, si es un paciente de 60 años, creo que, no sé, o sea, tendríamos que estudiar si los pacientes de 60 años revisan su correo y lo llega a responder, ¿no? Esa es una desventaja de estos medios electrónicos. Entonces, que es distinto a que tú le preguntes, le des el cuestionario o le hagas la entrevista, ¿no? Es totalmente distinto, ¿no? Por eso es que hay más adherencia ahí. Entonces, eso va a depender también de la cultura de la población, o sea, hay muchos factores, ¿no? Muchos factores que podrían estudiarse. Gracias, doctor. Ahora hay otra pregunta. ¿Los instrumentos encontrados en las tesis también se trabajan de la misma manera? Ya, miren, hay un término que se llama literatura gris, ¿no? Entonces, las tesis o, por ejemplo, reportes, por ejemplo, he encontrado ahora que he estado investigando sobre coronavirus, he encontrado bastante literatura gris. ¿Qué significa? Que son trabajos de investigación, totalmente, pero están simplemente reportados de repente, en la página principal de la Academia Americana de Oftalmología. No están en el Ophthalmology, pero están en la página principal de la Academia Americana o están en la página principal de la Sociedad Española de Oftalmología o en alguna institución. Entonces, pero a eso se llama, el hecho de que no esté publicado en una revista científica no significa que no sirva, sí sirve, pero tienes que tener el cuidado de tomarlas. Lo mismo pasa con las tesis. Si bien es cierto, las tesis son trabajos de investigación que han sido revisados por pares, porque se supone que ha sido revisado por un jurado de tesis, pero generalmente uno usa como herramienta de primera mano a los trabajos de investigación, a los estudios observacionales o experimentales, metaanálisis, entonces de acuerdo al grado de evidencia, ¿no? Entonces, a eso se llama literatura gris. Entonces, la literatura gris siempre uno tiene que tomarlo con mucho cuidado porque generalmente, uno, que no ha pasado el proceso riguroso de validación por pares, y dos, que muchas veces son opiniones de expertos, simplemente. Entonces hay que tomarlo con mucho cuidado. Entonces yo recomendaría, si alguien va a hacer un tema de tesis, de otra tesis, pues tiene que tener todo el cuidado respectivo, porque no ha sido un estudio publicado, ¿no? Entonces yo recomendaría que se tome con mucho cuidado, ¿no? Gracias, doctor. ¿Alguien más que tenga preguntas? Y más bien, no sé si el doctor Hugo Arroyo está allí en el foro, no sé si nos puede hablar algo el doctor Hugo Arroyo. Que el doctor Hugo Arroyo tiene mucha experiencia en investigación, es también asesor de la sociedad, Hola, hola trabaja en Fernando. IPS. Sí, sí, doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, hola Fernando, ¿cómo estás? Claro, sí, justamente iba a saludarte, a felicitarte por la presentación. Veo que te has enganchado bastante desde tu tesis a este tema de evaluación de instrumentos. Y justamente porque no hay mucha información y la información que encontramos publicada es a veces bastante compleja de analizar, ¿no? Y para muchos de los médicos,
tema de validación de instrumentos es un agujero negro en nuestra cabeza. Entonces ya estoy seguro que tú has empezado a conocer más del tema y me da gusto que lo estés compartiendo con los estudiantes, que siempre hacen preguntas del tema, ¿no? Sobre cómo validar un instrumento, cómo encontrar instrumentos que no, que estén validados, y por más buenas que sean sus ideas a veces, si es que no son asesorados adecuadamente en este punto, pues la validez interna del estudio tiene deficiencias, ¿no? Y eso es algo que también el doctor Miranda nos decía desde pregrado, ¿no? Entonces, yo estoy seguro que tú vas a seguir colaborando con los estudiantes de la sociedad, ¿no? Y con otros colegas también que estoy seguro te van a buscar para que nos orientes en este punto de lo que es validación de instrumentos, ¿no? Entonces, yo estoy por eso entré también porque necesito también saber un poco más de este tema, y también hay nuevos aspectos estadísticos que van saliendo, ¿no? Con respecto a modelos, tipo de análisis para validar instrumentos que cada cierto tiempo se van actualizando, ¿no? Programas estadísticos. Entonces, es importante estar actualizados en este tema de validación de instrumentos, y yo veo ya que tú te estás desarrollando en este punto y vas a ser un referente para consultarte cada vez que tengamos alguna duda, ¿no? Entonces, eso es lo único que quería manifestarte, Fernando. Un fuerte abrazo, y espero pues volvernos a encontrar para seguir discutiendo de estos temas. Sí, doctor, muchas gracias, doctor. El doctor Hugo Arroyo también, con él nos ayudó mucho en la parte de la validación estadística de la tesis. Y bueno, pues él también fue paz presidente de la sociedad, es también eh, editor adjunto de la revista del INS, ¿no? Es toda una autoridad de investigación. Yo le agradezco mucho también al doctor, siempre gentilmente, cada vez que le escribo me responde, ¿no? Y bueno, y decirles pues de que de nuestra querida universidad, nuestra querida tierra Ica, pues ha salido gente que está bien posicionada, y de verdad que desde estudiantes, si bien es cierto, pues no estaremos, por SUNEDU no nos va bien las cosas, pero siempre la sociedad científica, desde que yo fui presidente en 2012, hemos tratado de que estas cosas mejoren, ¿no? Entonces, y yo desde estudiante me daba cuenta de esto, porque era un tema un poco difícil, inclusive hasta cuando yo empecé a hacer esto y de verdad no entendía, ¿no? Pero poco a poco uno, como se dice, ¿no? Se va equivocando en el camino y trata de arreglar las cosas, y va leyendo más, y va leyendo y se va enterando de cómo es el camino correcto, ¿no? Y para eso, bueno, lo bueno que la mayoría tiene es gente que le puede ayudar, ¿no? Yo, Hugo, por ejemplo, le pedí mucha ayuda en la parte de bioestadística, ¿no? Es todavía considero que son uno de mis partes débiles todavía, ¿no? Que necesito capacitación en eso, ¿no? Entonces, pero la parte metodológica, pues, debe estar bastante sólida, ¿no? No sé si hay alguna pregunta. Yo agradezco mucho la presencia también de la doctora Tomijama, Malena Tomijama, que es directora general del Instituto Nacional de Oftalmología, que gentilmente ha asistido a la charla, a este webinar, ¿no? Y al doctor Pedro Lengua, que es un gran amigo mío, un médico oftalmólogo, magíster en investigación clínica de ICA, que también con él, cuando yo era estudiante de medicina, yo me hice muy amigo de él, y lo invité a que, cuando yo era presidente en 2012, lo invité a que sea parte del staff de asesores de la sociedad, ¿no? Entonces, y ahí lo tienen al doctor, que siempre está presto a ayudar y quiere también dirigir algunas investigaciones, ¿no? No sé si hubiera alguna otra pregunta, chicos, para poder finalizar este webinar. Algo que quiera decir de repente el doctor Pedro Lengua, que está presente. El doctor Pedro Sí, Lengua. Fernando, ¿cómo estás? ¿Cómo está, maestro? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿qué tal? Muchas gracias por la mención, la verdad es inmerecida, pero viniendo de ti es todo un honor. Y bueno, ponerme a la altura del doctor Arroyo, la doctora Tomijama, en realidad es para mí un honor inmerecido. Escuchándote porque nos das mucha información al respecto, y bueno, la verdad es que cada vez que te escucho me dan más ganas de comenzar a retomar el rumbo de la investigación, que es muy importante. Solamente para hacer la mención a los alumnos que nos están escuchando, y que son también parte de nuestra alma mater, que no haya desánimo por los temas de SUNEDU y estas cositas, que al final pues
el alumno de ICA siempre sabe imponerse estas cosas que son transitorias y son del momento en realidad, mirándote a ti o a muchos otros profesionales que han sabido desempeñarse en los lugares en donde están, pues en realidad no tenemos nada que envidiarle por un tema de acreditación o no a otras universidades, ¿no? Yo creo que el estudiante de medicina de ICA siempre ha sabido imponerse a las dificultades que les muestra el camino, y es más aún, eso le da más fuerza para imponerse este tipo de adversidades, ¿no? Felicitaciones, Fernando, y muchas gracias por la mención. Sí, doctor, gracias, muchas gracias. También agradecer como nuevamente la presencia de la doctora Malena Tomijama, que justamente me invitaron, tuve el honor de que me invitaran a la ponencia que se dio en el INO, y bueno, también ellos están desarrollando un curso de investigación también, ¿no? Bueno, en este caso, pues, referente a oftalmología, ¿no? Agradecerle, doctora, su presencia, doctora, no sé si usted está presente todavía, doctora. Bueno, ¿aló? Sí, Fernando, muchas gracias. Está súper interesante la ponencia. Sí, doctora, muchas gracias también por asistir, de verdad, gracias por compartir este momento con nosotros, doctora. No, excelente, muchas gracias, ¿ah? Gracias, doctora. Esperamos seguir esto en las charlas. Ya, doctora, muchas gracias. Bueno, chicos, ya para despedirnos, bueno, pueden contar con todos nosotros. No hace mucho tiempo he sido estudiante de medicina como ustedes y la idea es de que nosotros podamos seguir investigando. He mostrado, hay mucha oportunidad para investigar en este campo, ¿no? No solamente en oftalmología, ¿no? El médico puede investigar en cualquier área, en realidad, ¿no? Pero lógicamente que uno puede ser un asesor metodológico, ¿no? De repente no va a ser experto en esa área, pero sí puede ayudar a otros estudiantes a poder conducir una investigación, ¿no? Entonces, los médicos estamos llamados a tener esa competencia metodológica para poder ayudar a nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, entonces pueden contar con el apoyo de todos nosotros para que puedan desarrollar investigaciones. Con todo gusto, les estoy dejando mi correo para que puedan, de repente, alguna duda escribir y con todo gusto estoy predispuesto a lo que ustedes demanden, ¿no? Sí, doctor, más bien agradecerle su tiempo, doctor. Muchas gracias por la ponencia, de verdad nos ha servido mucho, sobre todo a las personas que estamos en último año y algunos que creo que algunos también están en internado ahorita y estos nos sirven un montón para avanzar en lo que es el tema de la tesis, ¿no? De verdad Claro. agradecerle en nombre de la sociedad, de la actual gestión y también del comité CPC por su tiempo, doctor. Sí, claro, chicos, estamos para servirles en lo que se pueda. Acuérdense de los ex miembros, por ahí de poco que de repente nos hemos alojado, pero la idea es seguir investigando, ¿no, chicos? Entonces, estamos para servirles, ¿no? Entonces, con todo gusto, cuando en lo que yo les pueda humanamente ayudar. Sí, doctor, muchas gracias, de verdad. Listo, muy bien, me despido de ustedes con un fuerte abrazo a la distancia.